Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Y ahora sí, presentamos a nuestro invitado de lujo el día de hoy, nuestro querido Rafa. Rafa, te extrañamos tantísimo. No pudiste acompañarnos la vez pasada, por ahí algo se te complicó, pero pues bienvenido. Feliz año, Rafa. Ya estamos en marzo, pero feliz año, Rafa. ¿Cómo estás, querido? Oli, Oli, bien, bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo andan? ¿No nos extrañaste, Y Rafa? pues, ay, sí, ya sabes, pues siempre se les extraña mucho tener esos conversatorios y hablar y y pues sí, 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 claro que los extrañé, claro Lo que bueno es que sí, ya se estás los por acá de extrañé bastante. regreso. Sí, Sí, justo, ya sabes, aquí dándolo todo. tenemos nuevos invitados el día de hoy. Está nuestra querida Mariana en la sala, que es nuestra nueva co-conductora de este espacio, y nuestro conductor invitado especial desde la hermana República del Perú, nuestro querido Julio, que bueno, ya te enteraste que también tiene ahí su otro programa, entonces te los presento para que los conozcas y no te me achiques, no les tengas miedo, son muy buenas personas y muy accesibles. Sí, Qué hola Rafa, muy Rafael. buenas bueno, noches, un gusto perfecto. Hola, conocerte. hola. Buenas, un gusto. Mucho gusto, mucho gusto. Ahí está, Rafa, para que te vuelvas famoso internacionalmente, Dándolo todo aquí y en todas partes. como debe de ser. ¿De qué nos vas a hablar hoy, querido Rafa? Hoy quisiera hablarles como de un tema bien especial, ¿no? Que es como el tema de aditivos. Realmente quisiera que fuera como algo muy general, ya si quieren después podemos ir como a si hablo particular en tal vez en otros programas, si nos da tiempo, si no nos da tiempo en pero justamente, pues hablarles de que en los alimentos normalmente tenemos como ciertos aditivos, ¿no? ¿Qué es, podríamos decir, que es un aditivo? Pues es toda aquella sustancia que le estamos agregando a nuestros alimentos procesados, ¿no? Entonces, eh, que normalmente lo hacemos como de manera indirecta, de manera directa, digo. Entonces, pues agregan como cierto valor al alimento, ¿no? Ya sea para añadir nutrientes, para ayudar a procesar o preparar alimentos, a mantener el alimento fresco o hacer que el alimento pues sea como aún más atractivo. Por ejemplo, es el tema de los nitritos, ¿no? Los nitritos normalmente lo agregamos a la salchicha para que sea como de un color más vistoso, al menos en México, no sé en otros países, pero al menos en México le agregamos como este aditivo para que se tornen con esta coloración como más uniforme, que es como el color rosa característico de la salchicha. Entonces, ¿qué tipo de aditivos son los que usualmente le agregamos a los alimentos? Pues pueden ser algunos aditivos naturales, ¿no? Incluso como las hierbas, especias que apoyan en esta aportación del sabor, o también puede ser, por ejemplo, el vinagre para los encurtidos o la sal para preservar las carnes, etcétera, ¿no? O sea, son como muy distintos. Y tienen como ciertas funciones, ¿no? Eh, Estas funciones pueden ser, por ejemplo, emulsificantes, para el caso de que los alimentos, evitar que los alimentos se separen. Por ejemplo, volviendo al tema de la salchicha, le ponemos algunos emulsificantes para que la grasa y las proteínas de la carne no se separen. Entonces se sienta como una consistencia muchísimo más uniforme. Eh, También le podemos poner estabilizantes o espesantes que proporcionan una textura uniforme, ¿no? Por ejemplo, en este caso, unos ejemplos son las gomas, ¿no? Que normalmente son como de una consistencia un poco más, como, ¿cómo se llama? Una textura un poquito más blanda, ¿no? Entonces ese tipo de aditivos también se agregan. Y antiapelmazantes también les agregamos.
Por ejemplo, el óxido de titanio. El dióxido de titanio normalmente se agrega como antiapelmazante y estabilizante, ¿no? Para el caso de chocolates, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues todos estos aditivos normalmente los agregamos para hacer que nuestra experiencia con el alimento mejore considerablemente y o también puede hacer que duren más tiempo, ¿no? Este, también tenemos como una función específica que es el agregar valor nutricional, que es para el caso de algunos alimentos que están fortificados, ¿no? Tal vez alguna bebida, algunos alimentos, o que son enriquecidos, eh, ya sea con vitaminas, minerales, este, por ejemplo, es muy usual que en algunas harinas para hacer, no sé, hot cakes o algún otro, pastas o así, se les agreguen como vitaminas, minerales, otros nutrientes para hacer como esta harina como más enriquecida, que le llaman, ¿no? Em, también, pues como sabemos, hay muchos nutrientes que luego le agregamos como eh, a diferentes alimentos, justamente para hacerlos como más enriquecidos. En el caso de la fibra, ¿no? Que luego hay alimentos que sabemos que tienen muy poca fibra por la naturaleza per se del alimento y pues le agregamos como este aditivo para que tenga como eh, un mayor valor, ¿no? Valor agregado, por decirlo. Eh, y también para conservar como sus, este, sus propiedades inocuas, ¿no? O sea, que no se vean modificadas a través del tiempo y también para que sigan siendo alimentos seguros, ¿no? Eso se define como inocuidad, ¿no? Que el alimento siga siendo seguro a través del tiempo. Entonces, en este caso le agregamos conservadores, ¿no? En el caso de las bebidas, pues, son algunos conservadores químicos, y en el caso de algunos alimentos sólidos, pues incluso lo podemos poner como algunos alimentos naturales. Eh, este, ¿Qué otra cosa que les podría comentar al respecto? Eh, Pues sí, también hay algunos aditivos que les agregamos incluso a los alimentos fermentados como para estabilizar su acidez o la alcalinidad que pudieran llegar a tener relativamente, es entre comillas, y así, ¿no? Entonces, estos son como algunos agentes fermentadores que liberan como cierta cantidad de ácido para que se mantenga como la condición, incluso tengan como ese sabor, ¿no? Como medio acidito. Eh, y pues obviamente como los que suministran color y mejoran el sabor. En este caso pues obviamente serían colorantes, edulcorantes para el caso del sabor, ¿no? Y obviamente aquí empiezan como eh, pues por ejemplo los sazonadores o también le podemos poner otro tipo de aditivos como son eh, los las especias, como para dar ciertas notas características que queremos que se perciban dentro de los alimentos, ¿no? Eh, y así. Entonces, la sal es otro aditivo, ¿no? Le llamamos un commodity porque se usa en casi todos los alimentos procesados. También el azúcar podría ser considerado otro commodity porque es muy agregado en varias plataformas eh, de muchas industrias alimentarias, entonces, dentro de la industria alimentaria. Entonces, pues es obviamente otro aditivo que se le agrega cotidianamente. Eh, y pues prácticamente eso es como una breve introducción a los aditivos. Eh, de manera general se agregan como para agregarle cierto valor a nuestro alimento.
También me gustaría comentarles que normalmente existen regulaciones a través de diferentes países en donde se especifica ciertas concentraciones como eh, consumo recomendado, ¿no? Que las empresas están obligadas a no exceder estos consumos dentro de las porciones que están agregando en el alimento. Entonces, eh, depende mucho de la regulación del país, pero hay ciertas, son permisibles en un país o en otro, dependiendo no solamente de las características genéticas de la población, sino también de, de el consumo cotidiano de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ciertos países es más permisible, no sé, por dar ejemplos, ¿no? Y estoy hablando un poco al aire porque no soy un experto en regulación internacional, pero podríamos decir que, por ejemplo, la sal, tal vez en México es menos permisible, por decir algo, en ciertos alimentos que en Canadá, ¿no? Donde consumen menos sal, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas, ¿no? O en México, por ejemplo, la sal sí o sí tiene que estar yodada, ¿no? Y en otros países no es necesario que esté yodada. Entonces, ese tipo de regulaciones son importantes para los aditivos porque eso determina la cantidad recomendada por consumo y obviamente las empresas alimentarias están eh, obligadas a tener estas leyendas. La gente por lo regular no se fija como en esas leyendas que luego vienen en los alimentos, pero sí es importante mencionarlo porque pues forma parte de como cultivarnos en este mundo de tener como una buena relación con los alimentos, ¿no? Entonces, de esta forma podemos ser conscientes de lo que comemos y conscientes de lo que cómo podemos mejorar nuestra alimentación. Entonces, pues no sé, ¿alguien tiene alguna duda, algo Sí, que quieran sí, comentar? Rafael. Sí, Rafael. Oye, todo muy interesante lo que comentas. No sabía que había como que tanta clasificación en los productos que le van echando a los alimentos, ¿no? O sea, me imagino, claro, con miras a que sea un producto saludable, me imagino, ¿no? Y por ahí va mi pregunta, por ahí va un poco mi pregunta. Este, Ujú. hay esta idea de que muy común que, al menos aquí en Perú, por ejemplo, de que lo procesado, por lo general, es malo. O sea, no va a ser mal, que no se compara con lo que es natural. No sé, comerte un pollo, que tú lo tengas en tu corralito, tú mismo lo mates, es mejor que comprar un pollo envasado, por ejemplo, y ya ya marinado. No, es mejor. Pero yo tengo cierta duda en eso, porque lo relaciono con la esperanza de vida, ¿no? Se supone que antes de esta gran cantidad de aditivos, hace 100, 200 años, la esperanza de vida era muy, muy, muy baja. Quítale el factor, no sé, guerras, etcétera, avance médico, se consumía todo muy natural, entre comillas. Sin embargo, con el pasar de los años, creo que de alguna manera la alimentación ha cambiado. La alimentación ha cambiado porque se le ha puesto más aditivos. Y eso también ha determinado que la esperanza de vida pues sea muy, muy alta. La esperanza de vida ha subido bastante. Entonces, no sé hasta qué punto estos aditivos han ayudado a ese aumento de la esperanza de vida y qué tanto hay de mito en esto de lo natural siempre es mejor. Bueno, como te digo, aquí hay esa idea, aquí en Perú, que bueno, yo no tengo mucha experiencia, no sé mucho del tema, por eso lo pregunto, ¿no? ¿Qué tanto de verdad hay en eso de la natural? Es más saludable en todo caso que lo procesado o lo que contiene aditivos. Fíjate que tu pregunta es súper curiosa porque aquí podríamos también como entrar tal vez como a filosofar un poco, ¿no? Hay como ciertas condiciones en las que digamos que lo natural sigue rebasando como totalmente a lo procesado porque ¿por qué? Porque, por ejemplo, no sé, no es lo mismo.
que te comas una zanahoria cruda, ¿no? A tal vez un alimento que donde a la zanahoria, por las condiciones de preparación, pues ya se le fueron como todas las vitaminas, ¿no? Entonces, pues tal vez en el otro solamente estás comiendo como puros carbohidratos, ¿no? Porque pues, ya la zanahoria ya no tiene como ese mismo nivel vitamínico, ¿no? Que te pudiera aportar de manera normal, ¿no? Al tú consumir la cruda. Entonces, eso es como un lado, pero al mismo tiempo, eh, voy a citar como el principio de Paracelso, ¿no? Que decía que en realidad absolutamente todo es un tóxico, o sea, es un veneno, por así decirlo, si lo quieres ver así, y solamente va a repercutir en tu salud cuando está consumiéndose en las cantidades incorrectas, ¿no? Entonces dice que la dosis hace al veneno, o sea, en resumen, ¿no? Entonces, digamos, todo puede ser como dañino para tu salud siempre y cuando lo consumas, o sea, bueno, todo no podría, nada podría ser veneno si lo consumiéramos como en las cantidades correctas o adecuadas, ¿no? Y vamos, hay obviamente ciertos venenos que te pueden matar con unas dosis súper bajas, ¿no? O sea, no sé. Entonces, obviamente, esos son como los aditivos que están prohibidos, pero en general, este, la mayoría de los aditivos, pues sí, pudiera ser considerados eh, como, como pues saludables, porque pues para eso se ha hecho como una buena cantidad este, ¿cómo se llama? Eh, de, de De estudios. ¿cómo se llama? Sí, de estudios, le llaman evaluación biológica, ¿no? Porque justamente para que asegurarnos de que todos esos alimentos son para uso eh, inocuo del ser humano, ¿no? Entonces, pues obviamente en esas condiciones, pues ahí existe como, pues eh, no existe el riesgo, ¿no? Entonces, por eso yo te diría que tal vez es como algo controversial, porque justamente, este, pues de cierta forma sí es cierto, lo natural a veces es mejor, pero podemos asegurarnos de que podemos decir que las cosas que tienen aditivos pues tampoco nos van a hacer daño, ¿no? Esto también es parte de ir como aprendiendo, porque a través del tiempo pues se van sacando más estudios, se va conociendo mejor como ciertas sustancias y todo eso, y tal vez lo que hoy nos dijeron que era seguro, tal vez para mañana tal vez ya no es tan seguro, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, también forma parte de, ¿no? Pero eso también pasa incluso con los alimentos de nuestra vida diaria. Entonces, no pasa nada si, o sea, se ha descubierto tal vez que ciertos alimentos sin procesar pueden ser como en ciertas dosis también, ¿no? Como veneno para nosotros. Entonces, era lo que te decía, ¿no? Al final de cuentas, todo termina siendo, pues, tal vez dañino si no lo comemos o si no lo consumimos en las concentraciones o las dosis correctas. Oye, gracias Rafael, ahí sí me resolviste la duda, ¿no? Esto de la dosis me parece muy importante, ¿no? Aunque, bueno, solo voy a hacer el comentario, salir un poco del tema. Me hace acordar un poco una frase que decía un amigo, ¿no? Que se dedicaba mucho, como le dicen ustedes, a la mota. Si no lo ¿cómo es? Si no lo controlas, no lo consumas. Entonces, Julio, qué consuman, pero con ejemplos. responsabilidad. Qué ejemplos, Julio, hombre. No, yo el otro día me enteré de unas cosas fuertísimas, justamente de este tópico que luego les platico en privado, porque sí está muy, muy cañón.
Antes de continuar, quisiéramos saludar a Janaí, que también ya está escuchándonos por acá, y a Ismael también que nos están acompañando esta noche. Sí, justamente era también mi inquietud en alguno de los espacios anteriores. Lo platicamos con Rafa también y efectivamente me dio exactamente la misma respuesta que te acaba de dar. Y sí, claro, digo, sí, y si te pones a pensarlo, por ejemplo, haz de cuenta, muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, siempre llegamos a ese punto, ¿no? Yo siempre me acuerdo mucho, por ejemplo, de la vez que cuando se descubre es que no me acuerdo, fue un elemento radioactivo, eh, uno de tantos. La primera vez que lo empezaron a descubrir, a la gente le empezó a llamar muchísimo la atención, pues que brillaba, ¿no? Y se lo ponían en todas partes, se lo ponían en las uñas, en los dientes y todo, ¿no? O sea, un elemento radioactivo, literal, ¿no? Y si era así como que, güey, o sea, pero pues en aquel tiempo, o sea, no sabíamos de eso, ¿no? Y entonces sí era así como que, pues, si es algo nuevo o algo no conocido o no tiene alcance aún, pues, digo, sí puede ser un poco peligroso, ¿no? Y pues sí, o sea, eso siempre ha sucedido y obviamente, como dice Rafa, ¿no? Siempre hay estudios sobre eso que prueben que sean seguras, las cantidades seguras, etcétera, ¿no? Y justamente siempre nos gusta traerlo a nuestro querido Rafa a este espacio, justamente porque él, que se dedica a eso, ¿no? O sea, pues él no vendría a mentirnos, ¿verdad? Así de que, no, pues es que la verdad si te hacen daño y te dan cáncer. Pues no, porque eso es a lo que él se dedica. Entonces, siempre, pues él tiene esa información pues de primera mano. Quiero yo imaginarme, ¿no? O sea, la verdad es la confianza que le tenemos pues obviamente a lo que él sabe y lo que él se ha preparado y de lo que él trabaja, ¿no? No, sí, claro, jamás me atrevería a mentirles, la verdad. No, obviamente no. Y yo lo sé, eres muy transparente, mi querido Rafa. Querida Mariana, qué opinas del tema del querido Rafa? ¿Tú conocías toda esta información que nos acaba de dar? ¿Tenías alguna idea No, no, no. de todos los aditivos que comemos? No, y la verdad que es un tema yo creo que muy interesante y también, o sea, creo que hay que pensar que estamos en un mundo con 7.000 millones de personas y evidentemente pues todo este avance en la industria alimenticia, pues es yo creo en parte pues para poder alimentar a más gente y también esta parte de los conservadores que hablaba Rafa, también en el sentido de que las personas pues no nos enfermemos, ¿no? O sea, fíjate que ahorita estaba hablando Rafa y me estaba acordando de que, pues no sé, compramos chorizo, de estos camioncitos, bueno, compramos chorizo artesanal oaxaqueño. Muy rico, delicioso, pero evidentemente es un chorizo artesanal que no trae todos los conservadores. Y este chorizo artesanal, no te miento, hoy en la mañana yo tenía ganas de hacerme el desayuno, ya sabes, unos bebitos con chorizo, con frijoles, y obviamente pues el chorizo ya no estaba bueno. ¿Por qué? Porque no tiene los conservadores. Entonces, evidentemente, pues todo este avance en la industria alimenticia es para alimentar a más personas y también pues para que los alimentos nos duren, ¿no? O sea, la verdad, muy interesante el tema. Ahí está, querido Rafa. Y de hecho, tenemos un médico en la sala por ahí, que nos está escuchando. De hecho, a ver, que se manifieste el médico, que nos diga si es sano. El punto de vista médico acerca de los alimentos procesados o que le están adoctrinando en la universidad, a ver que nos platique, que se anime ahí a contarnos. Pero sí, fíjate que ahorita también lo que comenta es nuestra querida Mariana también está interesante. A ver si luego, obviamente, me interesa mucho que quieras desarrollar este tema más a lo largo, porque sí, no, me tienes que mandar audio para que todo el mundo escuche tu maravillosa voz, nada que te lo cuente en privado. Ahorita que hacías la clasificación de aditivos,
sí me di cuenta de que yo no me imaginé que fueran tantos ni que tuvieran tantos usos. Sí me emociona bastante que lo puedas desarrollar, pero a ver si en algún momento pudieras acercarnos un poquito a la información, justo como comenta nuestra querida Mariana, ¿no? ¿Qué hay en torno a este tema de toda la investigación y todo el desarrollo de alimentos transgénicos, por ejemplo, que está muy en boga? Y qué es lo que está pasando con eso, ¿no? ¿Cómo ves, Rafa? ¿Sí te animas a platicarnos también ese tema o ya me estoy saliendo de tu jurisdicción? Pues mira, la verdad no tengo tanto conocimiento de alimentos transgénicos, pero claro que podemos preparar un poco de material, ¿no? Para eso. O sea, Perfecto. No tienen así, digamos, como un apartado en la carrera donde se toque como el tema o es una carrera aparte. o sea, llevamos como un poco de introducción, pero no es tan usual porque, eh, pues, digamos como que, pues aquí en México no es como tan usual que, que lo usemos. O sea, sobre Ujú. todo porque, digamos que, o al menos en mi carrera, que era como más del procesamiento de la materia prima, Ya, pues es como el área, o sea, sería como el área más bien como agrícola, ¿no? La que está enfocada como más en esa parte del tema. claro. Excelente. Bueno, chicos, pues adelante, pregúntale al buen Rafa lo que quieran, aprovechenlo ahora que lo tenemos por acá para que ahí saquen todas sus dudas acerca de los aditivos. Ya nos prometió que va a desarrollar más en el futuro, pero no sé si tengan alguna otra duda justamente acerca de lo que estamos platicando. Ahora ya se nos cohibió el querido Julio, ya no quiere hablar. Sí, No, no, es que anímense a apreté. preguntar. La verdad, No, es que estoy con con esto del botón que no me deja, está mal mi celular. Este, sí, muchos también estaban creo que comentó, creo que había un gran apartado que eran estos aditivos para que los productos se conserven, mm, ¿no? Pero, o sea, no sé qué tanto sepa, pero si esta gran producción en masa, si finalmente, ojo, pienso en macro, llega a cumplir, o sea, llega a cumplir su objetivo de, por ejemplo, un atún. Puede durar, que, no sé, un año, un montón de tiempo, pero ¿hay alguna manera de que otros productos, como no sé, otros alimentos de origen animal, puedan conservarse de esa manera? O sea, ¿hay algún avance en eso? Porque veo que esta mayoría de tipo de conservas viene por el lado del pescado, ¿no? Que lo meten ahí en su latita con su aceitito. Sin embargo, hay otros alimentos que perecen mucho más rápido, ¿no? Como, no sé, piensa en pollo, cerdo, etcétera. ¿Hay algún avance en eso? Porque creo que se está quedando un poco corto en ese aspecto, no lo sé. Eso es lo que quería saber, si es que hay algo ahí. sí, de hecho justo ahí, o sea, intervienen como varios factores, ¿no? O sea, no solamente es como el hecho de poner un aditivo, un conservador o algo, sino también implica como la propia naturaleza del ingrediente. O sea, bueno, del material que se va a conservar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, existen como ciertos alimentos en los que intervienen, por ejemplo, las propias enzimas del alimento. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, se me ocurre las frutas, ¿no? Que normalmente las frutas tienen ya como enzimas degradadoras de carbohidratos, entonces, pues, que intervienen justamente en la maduración, entonces estas mismas enzimas pueden llegar a degradarlo pues lo mucho, ¿no? De forma en la que, pues cuando vemos un plátano, por ejemplo, muy maduro, pues incluso ya lo vemos así como medio feo y así, ¿no? Entonces ese tipo de cosas intervienen mucho, ¿no? Y que le llamamos la naturaleza del ingrediente. Entonces, este tipo de cosas son como bien importantes cuando vamos a trabajar en la conservación del alimento. Y otra cosa más importante también, bueno, también muy importante,
es el empaque en el que lo vamos a poner. No es lo mismo guardarlo en una bolsa de papel, ¿no? Que guardarlo tal vez en una bolsa de plástico al vacío, ¿no? Entonces ese tipo de cosas intervienen bastante. La cantidad de oxígeno que le estamos permitiendo entrar al interior del material, del alimento, es importante. ¿Por qué? Porque el oxígeno es la principal eh, fuente oxidativa, ¿no? La principal forma en la que podemos oxidar un alimento. También existen otros factores, ¿no? No solamente como la cantidad de oxígeno y así, sino también la temperatura a la que lo almacenamos, si es una temperatura en la cual vamos a permitir este movimiento de las enzimas, de las bacterias, porque hay que ser bien conscientes. Cuando nosotros procesamos un alimento, estamos de cierta forma intentando reducir la carga microbiana del alimento, pero no la llevamos a cero, o sea, no la podemos llevar completamente a cero, ¿no? Por diferentes factores, pero intentamos reducirla lo más posible para que sea inocuo para nosotros, para que no nos afecte. Y porque puede ser que conservemos todo, o sea, ya no tengamos, por ejemplo, salmonela, que es un patógeno, pero podríamos tal vez conservar todavía cierta cantidad de hongos o cierta cantidad de levaduras que son inocuas para nosotros, ¿no? Que no van a perjudicar el sabor, no van a alterar como la coloración y que pues al final de cuentas nosotros no lo vamos a percibir, ¿no? Entonces todos esos factores son como bien importantes al momento de considerar como la vida de anaquel del alimento, ¿no? O sea, y es por eso que hay estudios de vida de anaquel de los alimentos para determinar cuánto tiempo el alimento puede estar en este tipo de lugares. No sé si A más o que no te menos habías ayude a imaginado. aclarar. Sí, sí, bastante, querido Rafa. No sé si te habías imaginado todo esto, Julio, así que fuera tan complejo. Y es que parece bien sencillo, pero justo por eso nos gusta tener a Rafa por acá, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Y a lo mejor ya mi palabrita ya está un poco choteada, ¿no? La realidad es que no sabemos ni qué nos llevamos a la boca, ¿no? O sea, lo asumimos, nos lo comemos, ay, qué rico, y ya, ¿no? O sea, pero darnos cuenta de la complejidad de un solo alimento, la verdad es que está muy padre, o no. ¿Tú no qué opinas, mi querido Julio? No, claro, o sea, yo lo único que hago es veo en una bolsita, o sea, inconscientemente yo sé que si hay algo está en una bolsita es porque me lo puedo comer y no pienso, digamos, cómo se ha hecho. O sea, se supone que ya está en una bolsa, entonces es apto para consumo humano. Entonces no es que esté Claro. leyendo como que qué tiene y todo eso. Salvo que eventualmente me dé esta cosa de que, pucha, ya estoy tomando demasiada gaseosa por la cantidad de azúcar, que ahí veo, intento tomar a veces gaseosa hasta light o cero, aunque no sé si finalmente eso es verdad totalmente, o sea, no lo sé, siempre tengo esa duda, ¿no? Precisamente porque no lo sé, ¿no? Claro, ahí me ponen Claro. light, pero no sé si al final no la cantidad de azúcar es verdaderamente baja, ¿no? Bueno, no lo sé, asumo que sí, ¿no? Por algo le ponen, ¿no? Bueno, pero sí, Claro. es eso, ¿no? Ya, ya está en la bolsita y se puede, creo. Muy bien. De hecho, me dicen acá en el chat privado que si quieren participar. Ay, ni quieren participar, nomás ahí me están diciendo. Me están regañando que sí quieren participar, pero que no sé, que no pueden, que no sé qué, y que quién sabe qué. Entonces, pues ellos se perderán el aporte, la verdad, muy interesante. Porque, bueno, te mandan saludos, Rafa, me dicen que muy interesante que hables de este tipo de temas y de este tipo de información, pero ay, que no nos pueden mandar un pequeño audito así, ni un saludito, pero bueno. Mi querida Mariana, ¿tú tienes alguna pregunta para el buen Rafa? Oye, está muy interesante esto que nos está platicando de la manera en la que se conservan los alimentos, ¿no? Justamente. Sí, la verdad es que es sorprendente, o sea, como dice Julio, ¿no? O sea, la verdad es que muy pocas veces reparamos en lo que nos estamos metiendo a la boca y a lo mejor sí, como dice Julio, o sea, vemos la bolsita y decimos, bueno, está apto para
para consumo humano. Y bueno, acá en México ves que le pusieron los sellos, ¿no? Le pusieron exceso de, exceso de, exceso de, y de pronto piensas que te estás comiendo algo que es muy nutritivo, pero ya cuando empiezas a ver todos los sellitos que dicen exceso de, exceso de, exceso de, y cuando empiezas a ver todo lo que trae, la verdad es que no, es asombroso todo esto que nos está compartiendo Rafa. Y la verdad yo creo que, pues bueno, nos da para más programas y seguir platicando el tema. Sí, de hecho. De hecho, bueno, les recordamos también de las veces que hemos invitado al querido Rafa, justamente ya tocamos el tema de los azúcares que nos mencionaba Julio hace ratito. Por ahí está en alguna de las repeticiones con nuestro querido Rafa, en alguno de los tantos programas en los que lo hemos invitado. Y también el tema de los sellos, que si no me acuerdo, Rafa, a ver, refrescame un poco la memoria. Creo que ese fue el último tema que diste el año pasado, ¿verdad? ¿O estoy mal? ¿Fue otro? ¿El de los sellos? No, creo que sí fue el último. Creo que sí fue el Creo último. que sí, ¿verdad? Antes de que nos fuéramos de vacaciones, entonces igual búsquenlo por ahí. Ahí está toda la información, como siempre, puntual de nuestro querido Rafa. Y pues nada, yo voy a ser muy honesto. Bueno, antes de decirlo, quiero saludar a nuestra querida Edith, que también ya está por acá escuchándonos. Hola Edith, buenas noches. Estamos hablando de alimentos con el buen Rafa. Ya sabes que siempre es un tema muy interesante. Y lo que iba a decir es que yo sí, la verdad sí estoy extrañando un poquito que no nos haya ni siquiera saludado el buen Alberto, porque siempre se agradecen sus audios por acá. Yo quiero hacerme a la idea de que lo hace un poquito para no, para darle explayamiento al querido Julio, para no cohibirlo de alguna manera. Pero, pero sin problema, hermano, por acá, aunque sea, mándanos un hola, digo, no sé, cómo están, chicos, ya saben, ¿no? Pero bueno, ¿ibas a decir algo, mi querido Julio? No, perdón. Nada, decirle a Alberto que me imagino que debe estar ahí con problemas de su Inter. Bueno, no es para salvarlo, pero sí he estado teniendo problemas del internet que acá estar. Bueno, ya que tu programa se ha vuelto internacional, de alguna manera, es complicado esto de la conexión a internet, pues. Pero bueno, por ahí ya nos mandará algo, Sí, me imagino. sí, sí es cierto, tienes razón, también tiene por ahí la conexión un poco extraña, nos lo ha comentado en algunas otras ocasiones, pero bueno, igual, qué bueno que he visto que no ha estado como saliendo, de repente en otros programas como que sale y entra, justo por el tema de la señal, pero qué bueno que al parecer hoy está bastante constante, pero bueno. Mi querido Rafa, pues ¿con qué quisieras terminar esta reflexión del día de hoy? No sé si nos quieras platicar un poquito más o te absorbimos todo el tiempo de tu presentación. Una disculpa. No sé qué más nos quieras comentar de este tema. No, pues justo, o sea, eh, me da gusto que les haya gustado, que les haya resultado interesante este tema de los aditivos. Después podemos como eh, especificar un poco más sobre cierta clasificación de aditivos, pero sí me da gusto muchísimo que les haya gustado y pues yo les diría que no le tengan tanto pánico a los alimentos procesados, pero que sí moderen como su consumo, ¿no? O sea, consumir alimentos procesados no es malo, el problema es cuando excedemos de ellos, ¿no? Entonces, pues nada más es lo único que me gustaría como mencionar para cerrar este tema.